No, esto no es bueno, esto es la próxima. Algo hizo mal. No puedo creer. ¿Me puedes ayudar? ¿Estamos ahí? Estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas, todes, y gracias por esperarnos para arrancar. Estamos en este tercer taller de itinerarios culturales, feministas y de diversidad sexual. Y estamos muy contentas de estar en la Comuna 3 y de que nos haya recibido la Junta Comunal, porque además queremos que estos proyectos, más allá de quienes venimos del feminismo o de quienes venimos de la diversidad sexual, de las militancias o del espacio del urbanismo, sean apropiados por la comunidad de cada uno de los barrios. Como recordarán, hablamos la vez pasada de que los itinerarios culturales son una nueva categoría de patrimonio reconocido por ICOMOS, que es el organismo internacional que rige la protección del patrimonio a nivel global. Tradicionalmente, ancestralmente, solamente se preservaban lugares que eran arquitectónicamente importantes. La historia misma de la palabra patrimonio viene de una palabra patriarcal que tiene que ver con el pater familiae, y en la historia argentina los primeros registros de resguardo de patrimonio tienen que ver con las iglesias, con los mausoleos, y siempre en relación a hechos históricos, bélicos o a varones patriotas insignes. Pero bueno, mucho de esto ha ido cambiando. Las categorías que UNESCO y ICOMOS registran de patrimonio hoy tienen mucho más que ver con el patrimonio cultural, con el patrimonio inmaterial, y se valoriza aquello que la construcción de cada pueblo va considerando como identitariamente valioso. Por eso estamos aquí, porque queremos reconstruir o construir identidad, historia de las luchas de los movimientos feministas, de las luchas de los movimientos de la diversidad. Y en el panel de hoy tengo a tres mujeres muy importantes y notables por su trabajo en distintas disciplinas, que han contribuido también a que hagamos este mapa de itinerarios. Hemos identificado 105 lugares claves. Por supuesto que esto está abierto a que se sigan sumando puntos. Solamente trabajamos en esta oportunidad Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3 y Comuna 4, y estamos expectantes de que muchos de ustedes que nos están viendo y la gente que vaya empezando a participar sume también sus historias, los datos, lo que sepa de sus barrios, porque a veces hay historias invisibilizadas, y la historia de las mujeres en general así lo ha hecho. En primer lugar, le quiero dar la palabra a la arquitecta Inés Macet. Ella es investigadora del CONICET y es una de las lideresas que ha fundado Un Día Una Arquitecta, y ellas han venido desarrollando un trabajo de visibilización de las mujeres arquitectas en la Ciudad de Buenos Aires que han hecho obra importante, y que en general, cuando se habla de edificios emblemáticos, se habla de los edificios hechos por varones. Pero te queremos dar la palabra y te agradecemos muchísimo porque tu equipo y tu grupo y tu colectiva hayan aportado en esta construcción. Muchas gracias, Inés. Bueno, gracias María José por convocarnos al proyecto súper interesante, porque nosotras, como decís, veníamos trabajando sobre itinerarios que tenían que ver con el patrimonio y el género, y bueno, de pronto poder cruzarse con otros grupos, colectivas que también están trabajando con itinerarios y nuevas maneras de mirar y de experimentar y de recorrer la ciudad, creo que es más valioso y jugoso de la experiencia, ¿no? Que cada una de nosotros haya podido sumar puntos para mirar la ciudad de una manera diferente. Bueno, como vos decís, el patrimonio es una palabra complicada ya desde su origen. Yo pienso que por ahí una
llamativa es, si bien es una palabra inglesa, que es heritage, que es la herencia, y la herencia tiene que ver con la diosa Hera, que es la diosa del hogar. Y bueno, esta sería como la herencia de nuestras ancestras y de nuestros ancestres, que tratamos de reconocer y de recuperar. Yo voy a mostrar así como algunos de los puntos como más llamativos de nuestro itinerario, que ya hemos aportado unos 20-25 puntos al recorrido, donde aparece el anterior secuencia. Bueno, desde el inicio de la ciudad ya estaban presentes las mujeres. Ana Díaz fue una paraguaya que llegó aquí con la expedición de Juan de Garay, que además fue una expedición que fue financiada por Isabel de Becerra, que era la mujer de Juan de Garay, la que vendió sus joyas para que podamos estar acá en esta ciudad. Y bueno, Ana Díaz fue la única propietaria mujer de los solares que se repartieron, porque al ser viuda tenía derecho a la propiedad, cosa que las casadas y las que eran hijas que vinieron con esa expedición no tenían acceso a la propiedad. Así que el solar de Ana Díaz, que está ubicado en Corrientes y Florida, hoy está reconocido por una pequeña plaquita, si se fijan, es como el inicio fundacional de la ciudad. Era una de las, en ella reconocemos a una de las tantas mujeres que vinieron y de que muchas no sabemos el nombre, y que no podía haber habido una expedición donde vinieran solos los señores. Ella es paraguaya, ¿decís? Ella es paraguaya, sí, descendiente de pueblos originarios de Paraguay, que tiene una historia súper interesante, así que también es la fundadora de la ciudad de Buenos Aires, es paraguaya. Sí. Y después seleccionamos otros puntos que tienen que ver con el acceso a, bueno, por ejemplo, estos lugares donde enseñaban a leer a las niñas, o lugares de acogida de huérfanas, que fueron los primeros lugares en el virreinato donde se les enseñó a las mujeres a leer de una manera institucional, porque en la casa a lo mejor alguien les podía enseñar. Y esto también está, hay varias de estas que hemos señalado que me parecían como relevantes: el acceso a la educación, que después permitió el acceso a otros derechos. Pero a través igualmente de la iglesia, porque era... no solamente a través de la iglesia, había como... En ese caso, digo, sí, San Miguel. Sí, pero también hubo otras escuelas que eran como más de carácter privado o mixto, patrocinadas por algunos. En San Telmo también hay una que está entre los puntos que hemos destacado, que no eran solamente iglesias, digamos, ¿no? Había como, incluso por ejemplo Manuel Belgrano promovía la educación de la mujer, etc. Hubo varios sitios donde tuvieron acceso a la educación. Después he seleccionado dos ejemplos que tienen que ver con esto que dice María José, que son lugares que son señalados como pertenecientes a los próceres, que fueron a luchar, bueno, que se destacaron militarmente o por sus cargos públicos, y entonces se dice la casa de Liniers, o la que vemos después, la casa de Sarmiento, que en realidad la casa de Liniers pertenecía a su mujer Martina de Zarratea. ¿Qué era de Zarratea? Era hija del primer Zarratea que llega acá, que era un comerciante, y incluso hasta sospechamos que algunos detalles, decisiones que se tomaron sobre esta casa las tomó ella, ¿no? Estamos como indagando algunas de estas cosas, porque siempre bueno, esta es la casa, que es donde funciona patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces la casa de... Tenemos que hacer poner una placa que diga la casa de Martina de Zarratea. Exacto. Y la que sigue, el museo de la casa de Sarmiento, que también tenemos a Sarmiento ahí en el bronce, en el medio del patio, donde vivió sus últimos
Faustino Sarmiento, pero quien estaba y que lo cuidaba además, porque también ha sido un trabajo de las mujeres, pero fue Eugenia Belín Sarmiento, una de las primeras pintoras argentinas. Incluso ahí organizaron una muestra de sus pinturas, así que fue quizás el primer lugar donde Galería de arte. Claro, la primera galería de arte donde una mujer exhibió su producción artística. Siguiente. Y después he seleccionado dos que tienen que ver con los derechos, como la parroquia de San Juan Evangelista, donde votó Julieta Lantelli, que pudo votar a pesar de que todavía no había una ley, encontró una brecha en el sistema, y ahí en el atrio de esta iglesia emitió su voto, y incluso hay unas obras artísticas y unas placas recordando este momento de acceso. Ahí tenemos que ir a ponerlo en la placa porque es lo más el lugar. No, y recordemos para quienes nos están viendo que digamos que no hubo voto en Argentina hasta mitad del siglo XX, pero sin embargo Julieta Lantelli, que era una italiana, que fue la fundadora del Partido Feminista Argentino, ella pidió empadronarse, porque eso podían hacerlo los extranjeros. Empadronarse significaba que se sometían a hacer el servicio militar, y ella se presentó y con eso estaba empadronada y por supuesto no le hicieron hacer el servicio militar, pero como estaba empadronada pudo presentarse con su libreta a votar, y la dejaron votar porque la sorpresa de los que estarían en esa mesa seguramente hizo que, bueno, funcionara de esa manera, la sorpresa. 1911. Y bueno, y ella además hizo obviamente esto como muy a propósito y convocó a toda la prensa, y así que salió en todos los diarios, y el presidente Mesa incluso la felicitó por este logro, etcétera. Recordemos que había sido el Congreso Feminista en 1910 en la Escuela Roca, que es otro lugar emblemático donde Julieta también estuvo. Una acción estratégica. Y pasemos al siguiente. Esta es la Plaza Roberto Art, que la hizo la arquitecta Marta Montero en 1971, en un hueco que había quedado en el tejido urbano, y que en la actualidad está dedicada a la diversidad sexual. Así que como que reunía varias de estas obras que
Graciela también con el tema del reuso del patrimonio, y la última, siguiente, Florencia Schnapp, que integró el equipo del proyecto del Centro Cultural Kirchner. Me da un Son proyecto, sí. proyectos de grandes dimensiones hechos por arquitectas con importancia. Bueno. Si tuviéramos que hacer un itinerario para ver dentro de estas comunas que ahora estamos hablando, vinculado al patrimonio de las arquitectas, ¿qué recorrido nos sugeriría? ¿Por dónde? Bueno, yo creo que lo interesante es que el mapa que hemos armado, que el mapa también permite como hacer unos itinerarios juntos, mixtos de todas las cosas que es. Eso es, depende también de lo que uno tenga más ganas de ver. Y acá he hecho una muestra que va desde la época de la colonia hasta edificios del día de hoy, que me merecen la pena ser vistos, incluso cuando hemos visto muchos de estos edificios, pero merecen ser vistos con otros ojos, ¿no? Entonces también yo vengo de otra ciudad y me encanta salir a recorrer esta ciudad y poder mirar así, si bien vengo hace muchos años, porque mi abuela, casualmente la herencia materna, la abuela materna, vivía acá, así que, bueno, conozco la ciudad, pero me gusta ahora verla de esta manera. Vamos a volver sobre el tema de las arquitectas y el patrimonio, pero quiero darle la palabra a Lucía Rivero, que ella es una de las creadoras de FemiTour, y ellas han tenido la visión de empezar con esto que es el turismo feminista, algo que en Argentina no era muy frecuente, ahora hay algunas otras experiencias, pero que en otras partes del mundo ya existía. Pero bueno, con toda la marea verde, Ni Una Menos, nuestra campaña por el derecho al aborto y los logros legales, también hay mucha gente que viene a Buenos Aires y que está ávida de que le contemos más cosas, y a veces no tiene los contactos con las organizaciones o con los grupos, y ustedes hacen un poco esta fusión. Así que me encantaría que nos cuentes cómo nace tu colectiva, qué propuestas nos hicieron en estos recorridos, y también, bueno, cómo imaginan que este mapa y que estos nuevos lugares les pueden servir para nuevos itinerarios. Sí, total. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. El proyecto está buenísimo, y ahora que lo veo así tan grande, porque no lo veía ahí en el teléfono, en la compu, es como que está buenísimo. Bueno, les cuento un poco cómo surge FemiTour. Exactamente, como es un poco, FemiTour es un proyecto que es bastante hijo de todas las movilizaciones de 2015, de Ni Una Menos, y después de 2018 con la primera discusión por el aborto legal. Y lo que nos pasaba era exactamente esto, que sentíamos que venían muchas personas de otros países y que estaban viendo las movilizaciones y que era imposible no verlas, pero nadie se estaba explicando por qué era. O sea, había un montón de gente reunida y no tenía mucha posibilidad de saberlo. Entonces, también nosotros nos estábamos construyendo como feministas en ese momento. Somos tres mujeres que hacemos FemiTour, y estábamos empezando a llamarnos. Nosotras feministas estábamos empezando a hacernos un montón de preguntas que no se nos habían ocurrido hasta ese momento, y para unir estos dos mundos de gente que venía de otros lados y que se hacía preguntas también como nosotras, y esta posibilidad de hacer recorridos, y también de empezar a preguntarnos cómo estábamos las mujeres representadas en el espacio público. Ahí es que como que se nos ocurrió la idea del tour, que de nuevo tampoco era una idea que inventamos nosotras. Empezamos a ver que en varias ciudades esto ya estaba pasando, pero en Buenos Aires todavía no. Había unas chicas igual que estaban, que hacían una propuesta, pero bueno, no estaban tan activas. Por esto tampoco es que uno inventara pólvora, ¿no? Como que se va como conociendo otras experiencias, y con eso va armando un recorrido propio. Y bueno, cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, empezamos a decir, bueno, dale, buenísimo, hagamos un recorrido feminista para contar historias de mujeres. Espectacular, genial. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nuestra primera idea fue hacer un tour como por monumentos. Yo había estado de viaje en el 2019 un montón,
y había hecho un tour ya feminista en Londres donde estaban las sufragistas y nos llevaban al monumento de una enfermera y otra no sé quién. Perfecto, vamos a salir. Cuando nos encontramos con la ciudad de Buenos Aires y empezamos a decir, bueno, aparte queremos que sea un tour caminando, y uno camina no más de 2 horas, porque realmente ya 2 horas es bastante. Bien, genial. Bueno, tenemos el monumento de Juana Zurduy, buenísimo. Tenemos la fuente de las Nereidas, que la queremos incluir, buenísimo. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos un monumento de Perón en la Biblioteca Nacional. Es un poquito lejos. Para ir de Lola Mora a la Biblioteca Nacional es un poquito lejos. Había un monumento, que bueno, ahora no está más, pero supongo que lo van a poner, a Ana Frank en Puerto Madero. Había otro monumento ¿cómo es? De la Madre Teresa en algún lugar de la ciudad. Y nos costaba muchísimo hacer un recorrido caminando que uniera esos puntos. Dijimos, bueno, listo. Ahí nos dimos cuenta de que en la ciudad no había casi monumentos que tuvieran a mujeres como protagonistas, a mujeres con nombre y apellido, con historia. Sí, es muy fácil encontrar a veces un monumento a la madre en una plaza, eso es muy fácil. Hay algunas vírgenes por ahí. Y también seguramente vamos a encontrar un montón de monumentos donde hay mujeres que están puestas de manera decorativa, donde hay mujeres desnudas, hay todas bellas, pero que no tienen nombre, no tienen apellido, no se cuenta su historia, nada. Entonces hay un montón de señores por toda la ciudad, con un montón de monumentos y mujeres no. Bueno, primer escollo que tuvimos. Bueno, listo, lo sorteamos de la manera más elegante que encontramos, porque todavía no existía este recorrido que armamos todas las colectivas, que seguramente les va a servir como insumo. Entonces, ahí nos encontramos con el barrio Puerto Madero, que tenía esta particularidad donde todas sus calles tienen nombres de mujeres, y eran mujeres súper interesantes todas. Entonces, bueno, ahí es que por eso nos enfocamos en el barrio Puerto Madero, donde en cada parada, salvo en Lola Mora y en Juana Zurduy, que están las obras, en el resto es más el ejercicio de contar esa historia para quien viene de afuera, o también de la misma ciudad, o también de otras ciudades de Argentina, también vienen, para que pueda conocer estas historias. La tenemos a Julieta como estrella, Julieta de Nis, la amamos. Y bueno, era una forma de recorrer el espacio público y de nuevo encontrarnos con esta dificultad de que no estábamos representadas. O sea, bueno, también teníamos en las calles, que es algo relativamente nuevo en una ciudad, que no sé cuándo la fundó Garay, pero en 1600, por ahí, ya no me acuerdo. 1520. Ahí, 1500, claro. De ahí al 94, que arranca Puerto Madero, pasaron un montón de años en que no estuvimos presentes como tan a la vista, pero después, cuando empezamos a ver todo el trabajo de los itinerarios, y nosotros también empezamos a buscar para no tener solamente las calles, sino agregar como lugares más históricos, que en realidad sí estábamos, solo que estábamos un poquito escondidas, pero estábamos. Y bueno, toda esta experiencia ya lleva casi 4 años de hacer estos recorridos, que tiene ideas de hacer recorridos nuevos, pero bueno, no nos da el tiempo, pero lo vamos a hacer. Y bueno, fueron surgiendo diferentes cosas. Una de ellas es Callejeras. Nosotros tuvimos como una especie de embrión de lo que es el mapa que armamos todas juntas, que fue Callejeras, que es una experiencia, que es un libro donde cuenta algunas de las historias de mujeres que tienen o una calle o un monumento o un parque o algo con su nombre, y después viene con un mapa para dibujar, que es este que está acá. Lo hicimos con 12 mujeres, presentamos un proyecto donde eran 30, pero bueno, nos dieron menos plata, así que nos alcanzó para 12. En realidad son 11 mujeres y después una colectiva que es la nuestra Fútbol Feminista, que hace el laburo en el barrio 31. Y bueno, están dispersadas estas mujeres, más o menos en donde está su referencia en el espacio real. Por cuestiones ya de diseño no nos quedaron exactamente en el lugar donde tiene cada una su caballo, su parque, etc. Pero bueno, tenemos ahí como un popurrí de todas. Y después cuando surgió la propuesta de María José, la verdad es que nada, nos encantó poder sumar nuestras referencias. Algunas las tuvimos que investigar exclusivamente para los itinerarios, y seguramente lo vamos a usar de insumo porque está buenísimo, la verdad. Lo que nos faltaba a nosotras era la parte de que haya pasado algo en ese punto, porque la verdad es que en Puerto Madero muchas cosas no pasaron. Pero claro, pero bueno, seguramente lo usemos de insumo porque está buenísimo que hayan podido aportar diferentes colectivas. Así que esa es nuestra experiencia, que está siempre en formación y en construcción, para seguir haciendo cosas.
Me habías hecho una pregunta en el medio que no me la acuerdo. No me acuerdo, pero te iba a preguntar ahora, ¿en qué ciudades del mundo hay experiencias parecidas? ¿Quiénes están en contacto? Bueno, sí, de Porque hecho... me parece que además se pueden potenciar entre todas, ¿no? Porque sí, la gente que va a hacer turismo feminista en un lugar... nosotros sí les recomendamos también otras ciudades. Mira, segurísimo hay experiencias así en Francia, en París, de hecho en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York. En Chile había una que ahora no sé si sigue, pero estaba ahí. En Reykjavik. O sea, como que hay en todos lados, porque también lo que nos pasó fue eso, es como, en realidad las propuestas están y hay un montón de mujeres haciendo un montón de cosas, solo que cuando uno viaja, tal vez la primera opción que te aparece no va a ser esa. Y también lo que nos pasaba era eso, quien viene a Buenos Aires les ofrecen tango, choripán, fútbol. Y claro, es como lo primero que aparece, pero si uno busca un poquito, hay más cosas. Nosotras formamos la red internacional de tours feministas, donde están todas estas, tenemos ahí un grupo de ¿Hay una WhatsApp. página web que se puede entrar? ¿O? Ustedes deberían hacer los paraguas verdes, por ejemplo. ¿Viste que están con Ah, sí, paraguas rojos? sí, es Deberían verdad. hacer los paraguas verdes, Tenemos que es uno una violeta. cadena internacional. Tenemos un paraguas violeta. Sí. Bueno, o el paraguas violeta, y que estén en todos lados los paraguas violetas. Sí, a veces es difícil coordinar, pero para el 8 de marzo, en general para el 8 de marzo siempre alguna cosa hacemos. Había una chica en Perú que hacía un tour con músicas, mujeres de Perú. Había otra chica en Brasil, no me acuerdo qué ciudad, pero una ciudad de Brasil, que son muchas. Pero sí, la idea es hacer algunas acciones conjuntas, sobre todo en redes, más que nada en la virtualidad. Pero bueno, yo tuve la suerte de viajar bastante, entonces con la chica de Nueva York nos hicimos amigas. Las 2 veces que fui, hago el tour con ella. Ahora me voy de viaje y hago, también vi que ya me anoté en dos tours también con 2 grupos ahí que hacen y bueno, nada, no sé si voy con la remera, me da cosa, pero como que quiero ir en calidad también de representante de Femitour con otras chicas haciendo lo mismo, pero sí, hay en todos lados. Inclusive tenemos unas chicas árabes que si bien no hacen un tour feminista, unas chicas no me acuerdo dónde, pero unas chicas del mundo árabe que no hacían un tour feminista, bueno, por ahí las características de cada lugar, pero sí era un tour guiado por mujeres y para mujeres, también era interesante. Así que sí, hay muchas experiencias. También todo el trabajo con gente de diferentes países nos llevó a armar, tenemos una guía de viajes con perspectiva de género, que se llama Mapamunda, ya les paso todos los chivos. Tenemos Callejeras, que es más apuntada al público infantil, donde cuentan estas mismas historias que contamos en el tour, más para chicos, que ahora sale el podcast. Y después tenemos Mapamunda, más para quien quiera viajar con perspectiva de género, está también bueno que sirve para cualquier ciudad, para cualquier destino en realidad, pero bueno, la idea es aplicar diferentes, como dice, los anteojos violeta para todo lo que uno haga. Así que esa es un poco nuestra... No, y también hay tours dentro de museos, o sea, ya no solamente en la ciudad, recorridos, sino museos como el Prado, que ahora ya tiene su itinerario donde podés verlo desde una perspectiva de género, es decir, que hay como un movimiento... Anteojos violetas para muchas todo. cosas. Para adentro, para afuera. Nos va a encantar tener más data de esto también para difundirlo, ¿no? Porque seguramente podemos también viajar y aprovechar de esa información. Ya me estoy yendo a Chile a la reunión de la CEPAL, yo quiero ir. Ahora te si siguen arriba que te las paso. Sí, y lo mismo el de España, el de Francia, son lugares que está bueno que todas tengamos compartido. Bueno, quiero darle la palabra a mi amiga Silvia Collin, que ella es la presidenta de la Junta Comunal de la Comuna 3 y que bueno, hemos tenido el gusto, somos mujeres urbanas desde hace muchos años, porque somos activistas de los temas de la ciudad, dentro de la política, dentro de las militancias sociales. Tuvimos el gusto y el lujo de ser constituyentes de la ciudad en 1996 juntas, una al lado de la banca de la otra. Yo acababa de parir y ella estaba embarazada, notablemente embarazada. Recuerdo estos hechos porque también es como hemos ido repartiendo nuestras vidas entre las militancias y las tareas propias del género. Pero bueno, son seguramente recuerdos imborrables para ambas, pero ya en esa constitución de la ciudad pudimos incorporar los derechos de
las mujeres, la igualdad de oportunidades y de trato, los derechos reproductivos, el derecho a ser diferente. Eso dio pie a que esta ciudad fuera pionera con el matrimonio, bueno, en esa época se llamaba la Unión Civil en la ciudad, que abrió la puerta después para el matrimonio igualitario. Y bueno, y fuimos parte de esa generación que pudo plasmar esto, y por suerte la ciudad, el país ha ido evolucionando en muchos aspectos, pero ese fue un hito importante. Y también en esa constitución hay un reconocimiento expreso y dedicado a reconocer el patrimonio de la ciudad, la preservación del patrimonio en la ciudad. Así que bueno, como estamos en su casa, porque este es su barrio, su comuna, nos gustaría que reflexiones en particular sobre la Comuna 3, pero también Silvia ha sido vicepresidenta del Consejo de Planeamiento Estratégico y también compartimos allí durante estos años la dimensión de género dentro del COPE. Y ahí ha habido también, hay varias compañeras notables, como Adriana Bagui, como la arquitecta, ¿cómo se llama? Graciela Brandari. No, y sobre todo la arquitecta Marta Alonso, que ellas han trabajado mucho también pensando en estos temas y habían abierto un camino a pensar en esta temática que estamos de alguna manera heredando y recuperando. Así que Silvia, te queremos escuchar para tus reflexiones generales sobre la idea de los itinerarios y en particular sobre tu barrio. A ver si agregamos más. Yo primero, gracias por la oportunidad de poder estar acá. La verdad que es un gusto y tiene razón María José, tenemos unos cuantos años de caminos recorridos. 40 años de democracia. Y con Lucía de bebé, digamos, porque también tiene que ver con esto, sí, 40 años efectivamente de recorridos. Y la escuchaba a Lucía y pensaba en nuestras discusiones en el plan estratégico hace como 15 años, donde estaba Marta, estaba Cristina del Ciervo, estaban una serie de amigas con las cuales compartimos esto. Y pensaba que para esa época se presentó un proyecto de ley que tenía que ver con itinerarios en la ciudad de Buenos Aires de reconocimiento. El primer proyecto que se hizo tuvo que ver con un itinerario en la Comuna 1 que tomaba las calles de Puerto Madero. Y ahora voy a entremezclar un poco lo de ese momento con lo de ahora y contarles que esto lo retomamos, porque ese proyecto quedó en la legislatura, no se aprobó, lo retomamos después de varios años. Y ahí tuvimos una investigadora muy jovencita, que es socióloga, que venía trabajando los temas de nomenclatura urbana y que nos ayudó a pensar bastante. En la ciudad tenemos una ley de nomenclatura urbana, que es la ley número 83, y decirles que en la ciudad tenemos más calles con nombres de flores y plantas que de mujeres, y que en realidad en Puerto Madero está más del 70% de los nombres de mujeres, y porque es un barrio nuevo. Con lo cual, en realidad, lo que nosotros tenemos que decir es que tenemos en el resto del ejido urbano la presencia de plazas, plazoletas, monumentos y demás, tenemos menos de un 3% de representación. La realidad es esa. Desde el plan estratégico, por un lado, hemos retomado, y esto lo cuento, voy a tratar de hacerlo rápido porque me parece que es importante, retomamos este proyecto, presentamos y está en la legislatura un proyecto de paridad en la nomenclatura urbana para ir generando, como hace 25 años hablábamos del cupo para ir generando igualdad y la discriminación positiva, también lo tenemos que hacer en otras cosas. Y en este momento, hace pocos días, venimos haciendo, a través de las urbanizaciones en los barrios populares, venimos haciendo todo un proceso con las mujeres de los barrios populares para nombrar a las nuevas calles con nombres de mujeres, pero nombres de mujeres que eligen las propias vecinas dentro de los barrios populares con significación para ellas, que no solo tiene que ver con lo que es un proceso de urbanización y de la posibilidad de la apertura de calles, el reconocimiento, la urbanización, sino también la identificación del reconocimiento de la historia, porque la realidad es que, como decía María José en un principio, digamos, la historia la escriben los que mandan, la escriben los varones, y en definitiva el urbanismo en gran medida cristaliza la historia oficial. Y la realidad es que nosotros somos hombres en la historia oficial.
judicial, o lo hemos sido durante mucho tiempo, y entonces digamos, tenemos que encontrar estrategias y definir estrategias que hagan visible lo que estuvo, pero que en realidad no se reconoció, porque no es que no estábamos de una manera distinta, o no era el modo de reconocimiento habitual, o no era la cosa como se entendía lo público. Y desde ahí quiero decir que nosotros hace 3 años que estamos en esta junta comunal, desde nos tomó la pandemia en el medio, pero he tenido la suerte, como decíamos recién, digamos, en los vaivenes de idas y vueltas y de militancias múltiples, pero compromisos firmes, o por lo menos tener una línea de acción planteada. Una de las cosas que nos planteamos fue cómo hacemos esto en el territorio, porque en definitiva nosotros tenemos que gestionar políticas públicas en el territorio, y también el compromiso con el feminismo, con la equidad, con la posibilidad de generar un modo distinto y una sociedad más igualitaria, tiene que ver con generar acciones de incidencia que visibilicen eso. Para nosotros esto fue un objetivo, lo hemos tratado de ir haciendo de diversas maneras. Yo puedo contar en términos, una de las cosas que tratamos de hacer fue, por ejemplo, la visibilización en el espacio público de algunos espacios. Nosotros empezamos a colocar placas en las veredas, como las placas de la memoria. Nosotros colocamos placas de visibilización. Acá en Valentín Gómez, al 3100, está la dirección del lugar donde fue explotada Raquel Lieberman. En ese lugar nosotros colocamos una placa junto con la comunidad judía y junto con Abolicionistas en Acción, con quienes hemos... Lo bueno que digas, para que nos estén viendo y no sepan. Esto queda en la zona, nosotros estamos Palmanera... Raquel Lieberman, perdón, en realidad les cuento, quizás algunos lo van a relacionar con la polaca. Mirta Shalom, que fue la autora de la polaca, es una escritora de la comunidad judía, y Raquel Lieberman fue una mujer polaca que fue traída a la Argentina, como en muchos casos, por una red de tráfico de mujeres que en la década del 10 y el 20 intervino en la ciudad de Buenos Aires. Los traían a Buenos Aires, explotaban a las mujeres, les prometían que iban a tener trabajo, en muchos casos quedaban viudas o tenían que mantener a sus hijos, pero lo más importante de Raquel Lieberman es que fue la primera mujer que denunció a sus proxenetas, y es el primer caso en el mundo en el cual se hizo una causa judicial contra los explotadores. Esa explotación, hoy hablábamos de las características de la comuna, y la Comuna 3 en Buenos Aires, que cuento para quienes están viendo, yo digo que es el corazón de la manzana, porque es lo más pegado al ejido de la Comuna 1, pero nosotros tenemos lo que era el viejo lugar de defensa de las invasiones inglesas, que fue Plaza Miserere, que eran los corrales de Miserere. Nosotros tenemos tenemos 2 de las iglesias más antiguas, que son Valvanera y San Cristóbal, pero también tenemos la primer mezquita de Buenos Aires, que está hoy vigente en la calle Alberti, y tenemos las primeras sinagogas de Buenos Aires. Tenemos la segunda población hoy migrante de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno empieza a ver cómo está constituida la comuna, va a ver que somos comunitariamente, en San Cristóbal son los turcos, que están en los bazares, en el 11 son los judíos, que venden las telas, en Abasto tenemos mucho boliviano y mucho verano, tenemos a Munra, tiene sede en la Comuna 3, digamos, enfrente del shopping del Abasto tenemos un paseo que es un paseo gastronómico premiado por la legislatura de comida peruana, con lo cual somos una comuna que integra muchísimas diversidades. Y dentro de esas diversidades también las problemáticas de las diversidades. Parte de eso tenemos el centro de transbordo más grande de la ciudad de Buenos Aires, por la Plaza 11, que es la terminal del ferrocarril Sarmiento, más las dársenas de colectivo. Por día pasan 600.000 personas, con lo cual ese es un lugar en el cual históricamente ha habido una situación de explotación sexual muy alta. Entonces allí, a la vuelta de 11, era donde se la explotaba Raquel Lieberman. También hemos puesto en homenaje con el tema del abolicionismo y la explotación sexual en la plaza, dentro de la Plaza 11 tenemos una placa recordatoria de Luana Berkins en función de su lucha con respecto a la situación de trata de personas. En el Parque de la Estación plantamos un árbol por la campaña en contra de la trata de personas.
Y después tenemos algunas figuraciones, yo contaba hoy que acá muy cerquita de esta sede, en lo que es la Plaza 1 de Mayo, que en realidad fue el segundo cementerio de disidentes de la Ciudad de Buenos Aires. El primer cementerio de disidentes estuvo en la Iglesia del Socorro, en su imagen local. En la Argentina, hasta 1880, la inscripción de los casamientos, de las defunciones y de lo que eran los sacramentos para la Iglesia Católica, los realizaba la Iglesia Católica. Quienes no profesaban ese culto no tenían lugar en donde poder ser enterrados, en el caso de las defunciones, y para eso había cementerios de disidentes. A los disidentes iban los anglicanos, los judíos, los musulmanes, que había pocos. El primer cementerio de disidentes, porque ingleses había unos cuantos, estuvo ahí en la zona del Retiro. Cuando ese cementerio se complicó, se trasladó, los propios migrantes compraron un terreno que hoy es la Plaza 1 de Mayo, aquí en Alsina y Pasco, a una cuadra de donde estamos, y en ese lugar hoy está enterrada la viuda Brown, del almirante Brown, que como recién se señalaba, era una mujer inglesa, anglicana, su marido, el comandante, era irlandés y católico. Entonces él está enterrado en la Recoleta, pero ella está enterrada en el cementerio de disidentes porque no podía ser enterrada en un cementerio católico. Sin embargo, ella fue la administradora de la fortuna. Ella, cuando él peleaba en términos de la guerra de la independencia, ella era la que administraba los bienes y llevaba adelante su casa. Y hicieron un pacto entre ellos, entonces llegaron al acuerdo de que los hijos varones iban a ser bautizados en el culto católico y las hijas mujeres iban a ser anglicanas. Digo, para ver, digamos, cómo se generaban las relaciones y cómo se podían dar. Y en el caso de nuestra comuna también la necesidad... Primero, lo que surge de lo que vas diciendo y de algunos otros comentarios es la necesidad de profundizar investigaciones, ¿no? Absolutamente. Porque me parece que nosotros vamos tomando datos y a veces es la inquietud de alguien de empezar a revisar, pero hay que profundizar esa investigación porque además una mujer es necesario para que pudiera establecer una estrategia de negociación con el marido. Tenían que ser mujeres bastante Bueno, power, parte de esto podía... me lo contó a mí la vicepresidenta del Instituto Browniano, que es un historiador e investigador del CONICET. Digamos, digo, me parece que también lo que hay que generar son redes en términos de interconexión, de información, porque hay muchos lugares en los cuales circula esa información o que se está produciendo ese tipo de investigaciones, digamos, y creo que me parece que lo importante, así como, digamos, nosotros podemos ver en esta mesa cómo se puede producir conocimiento, se pueden producir acciones y se puede producir incidencia. Entonces me parece que lo importante, y yo creo que este es el desafío que nosotros tuvimos desde la gestión comunal y lo que tratamos de hacer, digamos, en términos, recién te escuchaba con el tema del fútbol. Hace poquito hicimos acá en la Plaza 1 de Mayo, renovamos todo un partido deportivo y la inauguración del partido deportivo fue con un partido de fútbol femenino. Digamos, intentar cosas, acciones que por ahí son chicas, son pequeñas, pero que tienen que ver con la posibilidad de concientizar y de mostrar algo distinto. A mí me parece que nosotros desde, digamos, desde las acciones y la relación con el urbanismo y la posibilidad de generar acciones, tenemos posibilidad de generar conciencia más micro, que lo que hace es poder visibilizar iniciativas distintas y poder generar condiciones en las cuales se vea la posibilidad de visibilizar y de hacer carne esa diferencia. A mí me parece que lo más importante es eso, en la medida en la cual podemos trabajar, podemos ponerlo sobre la mesa, y creo que la posibilidad de generar estos itinerarios y también estas conexiones y estas redes es lo que nos va a permitir a nosotros también visibilizar y generar conciencia en los más jóvenes, pero también en recuperar las historias de vida, que me parece que eso es lo más importante, y la posibilidad de acercarnos con los vecinos y que sean los propios vecinos también los que nos cuenten y los que retomen esa historia. Sí, sobre todo yo quiero, antes de dar la palabra a todas y que circule la palabra, rebobinar en algunas ideas, ¿no? En primer lugar, el
proyecto tiene que ver con recuperar la historia. En segundo lugar, realmente buscamos hacer esta interfase entre quienes están en la academia, en la investigación, en, no sé, en un emprendimiento, en la militancia, en el activismo feminista o de la diversidad sexual, que también no son investigadores, pero su historia ha sido vital, ¿no? Hemos sido protagonistas de determinadas historias. Conectarlo con lo institucional, por eso la importancia de que hablemos con las juntistas en cada comuna, la importancia de conectar con los consejos consultivos locales, pero la idea central de salir en los recorridos que vamos a hacer a la demarcación de los lugares y a pegar nuestros stickers como este que les estamos mostrando ahí a la distancia, pero espero que lo vean. La idea central es que esto que ahora es un sticker y que, bueno, no afecta, pueda ser el día de mañana una placa donde no la haya, y sobre todo, la idea es promover la participación ciudadana en el barrio para que esos recorridos, esos itinerarios sean contenidos y sean de alguna manera conocidos por las personas que están en cada lugar, ¿no? Pero bueno, decirles que ya tenemos nuestro primer recorrido este domingo. Este domingo vamos a estar saliendo de la Plaza Dorrego y vamos a hacer el recorrido de San Telmo, que es un recorrido que se llama Cautiverios de Mujeres. Es un recorrido que va a estar guiado por las compañeras del Museo de las Mujeres. Es un recorrido que de alguna manera recorre San Telmo desde una perspectiva feminista y sobre todo va a mirar los lugares, los conventos y los lugares donde las mujeres estaban recluidas o por la explotación sexual o porque eran las huérfanas, bueno, las distintas maneras de reclusión de las mujeres. Y después, la semana que viene, vamos a estar con el taller en La Boca, en la calle Almirante Brown. Ahí vamos a hacer un taller que va a mirar más que nada las luchas de las mujeres en el barrio de La Boca, del pasado, del presente, ¿no? Y también el presidente de la Junta Comunal nos va a acompañar. Así que bueno, ese es un poco el panorama, pero Silvia tenía algunas cosas para agregar a nuestro mapa que implicarán tarea para el hogar, porque el que cuenta algo después lo tiene que mandar la foto, poner por escrito. Bueno, dentro de la comuna, por ejemplo, tenemos la que era la casa de Florentina Gómez Miranda, digamos, quien fuera, además de por ser radical, considerarme como un norte, digamos, en lo que fue la lucha de las mujeres dentro de una organización política, una pionera, pero además en gran medida fue el motor de fuerza en la década del 80 para la mayoría de los cambios en la legislación civil con respecto a las mujeres. Contar también que nosotros en el Bajo Autopista tenemos una serie de plazoletas que llevan los nombres de las madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas en la Santa Cruz. Dentro de la ciudad, dentro de la Comuna 3, en San Cristóbal, está la iglesia de la Santa Cruz, que fue donde estuvo infiltrado Aspiz, y en ese lugar fueron secuestradas las madres, y nosotros tenemos una serie de plazoletas que la trabajamos habitualmente con el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna, que llevan los nombres de esas madres. Contar también que tenemos, ahí está mal señalado, pero algunas de las casas que están como de los conventillos, que están señalados como de la Comuna 4, en realidad están del lado de la Comuna 3, que en general están muy cerca de lo que eran los talleres Bacena. Y contar que están dentro de la Comuna 3 en lo que es la plaza hoy, la Plaza Martín Fierro, todavía hoy están las paredes de los talleres Bacena. Y frente a la casa Martín, frente a la Plaza Martín Fierro, la única casa que queda en pie es el que era el secretario gremial de los talleres Bacena, que todavía hay familiares y descendientes, y ahí tuvo un rol muy especial su esposa en términos del rol que cumplió durante la huelga general de sostenimiento para los propios delegados gremiales. Los talleres Bacena fue la represión del 19, digamos, de la semana trágica en la ciudad de Buenos Aires. Después había otra de las cosas que teníamos... trabajadoras mujeres y
trabajadores varones o eran todos? No, eran todos varones, porque era una metalúrgica. Lo que pasa es que en lo que sí hubo muchas mujeres fue haciendo el aguante, podríamos decir, para sostener la huelga, porque eran las mujeres las que le llevaban, mientras estaba tomada la fábrica, eran las que le llevaban Eso, los insumos y los si sostenían. tuviéramos algún registro de esa situación, Creo que las mujeres o algo sería bueno, porque tengo una biografía que me regalaron hace poco que lo podemos buscar. Y después también contar que dentro de la Comuna 3, hacia el lado de San Cristóbal, yendo hacia la Comuna 4, está la Casa Trans de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un activismo fuerte y desde donde se desarrollan distintas acciones desde la política pública en la ciudad. que contamos con la presencia de la presidenta de ACA en el taller del miércoles pasado, que también comprometió a incluirlo, pero confío con más en que vos tengas el rigor de hacerlo. Varios de ustedes quieren hablar, pero yo les voy a tener que pedir que se paren acá, de este lado, para que puedan salir en la grabación, porque si no la gente no la ve, se escucha pero no la ve. Salvo que sea una pregunta breve, si querés hacer un párrafo más largo, venite al frente. Te inhibí. Yo lo bocadillo respecto de lo que vos decías de Brown y la mujer. Yo creo que esas relaciones que la historia oficial nos marca como que no existían y que la mujer decía que sí a todo, debe haber un montón. Y sobre todo en el caso de ser una mujer inglesa y anglicana, con un marido irlandés y católico. Creo que es un contrapunto muy interesante y que se da mucho para que hubiera esto. Y que no debía ser algo muy extraño, que se debía producir en muchos lados, pero la cuestión es que eso se borra, se silencia, ¿no? ¿Algún comentario? No, a mí me gustó mucho, disfruté mucho el panel, la verdad, todos los paneles, es un espectáculo. Festejo mucho que se comparta con los niños, dijiste hoy que había como una capacitación para chicos. Sí, todo lo que es el proyecto Callejeras, además de lo que es el libro y el mapa, que una parte está a la venta, pero una parte está destinada a hacer actividades en escuelas. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a escuelas, de acuerdo a la edad de las niñas, planificamos actividades y estamos, o sea, en general son dentro del proyecto de ESI, en general quienes nos convocan son docentes que dan ESI, pero bueno, las escuelas pueden anotarse y entonces vamos y llevamos el mapa y pintamos, llevamos a veces un mapa más grande para que pinten las niñas y sobre todo hacemos actividades para hacernos preguntas, para que ellos, qué sé yo, se cuenten su experiencia o discutamos, bueno, eso según la edad y la verdad que es muy lindo, también es muy enriquecedor lo que recibimos, pero está buenísimo. La verdad es que hicimos también un tour para niñas en vacaciones de invierno y fue muy sorprendente porque, no sé, lo empezamos por ejemplo en Juana Zurduy, que es un personaje que por ejemplo a mí en la escuela no me lo enseñaron, la verdad es que yo conocía la canción de Juana Zurduy pero nada más, y lo hicimos para niñas de... Gracias, Félix. Y cuando preguntamos si sabían quién era, todos sabían y todas sabían quién era Juana Zurduy, así que claramente eso en las escuelas evidentemente hay un cambio y nada, estábamos súper contentas y sorprendidas porque lo tenían clarísimo los chicos y las chicas sobre quién era Juana Zurduy. Así que sí, la idea es hacer ese traspaso generacional, que igual acá un poco lo estamos haciendo, pero bueno, después lo seguimos para los y las niñas, nada, que crezcan también ya con, igual vienen re violas, ¿no? Pero como que ya vengan con eso. Perdón, no, hay algo que se venía comentando mucho en los talleres, que es eso de la concatenación, digamos, de la historia, de que no sea una historia aislada, la construcción de que nos han legado, sino que sea unida y que no se olviden, porque muchos adolescentes es muy difícil llegar hoy a los jóvenes, porque como no conocen, olvidan o no les interesa, tienen como ese vínculo, como por ahí nosotras, nuestra generación, ¿no? Un vínculo más estrecho y aparte gracias a estos
a estas articulaciones que se forman, ¿no? Sí, nos pasó mucho que vienen a veces adolescentes o muy jóvenes de 15, 18 años y cuando hablamos de la experiencia de Ni Una Menos, ahí directamente les cedemos la palabra, porque quienes fueron más protagonistas de todo ese movimiento fueron niñas y jóvenes, y claro. Entonces nos cuentan que por ahí la primera vez que fueron a una manifestación fue por Ni Una Menos o fue por la discusión del aborto. Entonces, si bien, bueno, no todos los jóvenes, pero hay muchos que sí se involucran y fue como no sé, como que fue un momento donde muchísimos jóvenes se sumaron, así que yo que no era tan joven, igual también me empecé a llamar feminista en esa época, porque la verdad que la palabra feminismo tenía una prensa bastante espantosa y creo que en el último tiempo le hemos dado esa vuelta y está buenísimo. Claro, a mí me sorprende y yo creo que tenemos que hacer algunos documentos más de divulgación, porque hay libros de historia de las mujeres, a veces con protagonistas aisladas, pero cuesta más que aparezca la historia colectiva del movimiento de mujeres. Yo hice ahora 2 o 3 pequeños documentos que tuvieron que ver realmente con ponencias, porque me pedían, no sé, en el Haroldo Conti, que contáramos la historia de la campaña por el derecho al aborto. Entonces, había que contar desde 1983 todo lo que había pasado, porque no se llegó al 2005 a arrancar la campaña en el 2005. No se llega a un Ni Una Menos o a una marea verde masiva desde la nada. Probablemente llegamos porque nuestras hijas, digamos, yo tengo 2 hijos varones, pero digo, la generación de mis hijes es la que de alguna manera ya da por hecho todo esto y puede... Yo voy a contar una anécdota que sí tengo una hija mujer, de la edad de tu hijo menor, porque además son parejos, exacto, que fue alumna de la señora porque estudia Derecho, que además tenemos hijos parejos en edades. Yo creo que yo tomé, no sé si es tomar conciencia, pero es cuando uno lo siente en carne propia. Mi hija estaba en 4º o 5º año del colegio y viene un día y me dice: mamá, vamos a tener un debate sobre el aborto, qué sé yo voy a defender. Entonces, a favor del aborto, y entonces, bueno, me empezó a preguntar cómo hacer. Cuando yo le empiezo a explicar, la naturalidad con la que me miró y me dijo: pero ¿cómo yo no puedo decidir si lo tengo o no lo tengo? Digamos, para ella era inconcebible pensar que hubiese una norma que le impidiera decidir sobre su propio cuerpo. Y yo ahí, digamos, dije, pasaron 20 y pico de años, digamos, desde que esto empezó. Y es eso, es digamos, el tomarlo como un derecho, el empoderamiento, que a nosotros jamás se nos hubiese ocurrido hacer una aseveración en una situación similar. A ver, por ejemplo, hay un libro de Mabel Bellucci que habla de la historia del derecho al aborto en la Argentina. Pero yo creo que estas cosas son como de bibliografía obligatoria, tal vez para algunas de ustedes que están haciendo estos recorridos o estas cuestiones, lo mismo que, bueno, ahora nosotros vamos a sacar desde la Facultad de Derecho con EUDEVA, estamos haciendo un libro sobre derechos sexuales y reproductivos y hay 2 capítulos que me tuve que tomar personalmente el trabajo porque cuando buscaba bibliografía para decirles no había, uno sobre la historia del movimiento LGBT y otro sobre la historia del movimiento feminista. Y bueno, por supuesto, está armado sobre la base de nuestra propia historia personal, porque fuimos sacando documentos y Tejero Coni también tiene parte de esta responsabilidad, porque ella juntó todos los materiales de los encuentros nacionales de mujeres desde el número 1, de donde hay publicaciones, pero de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Entonces empezamos a juntar eso, pero la verdad es que el movimiento se vuelve feminista en 1990. El movimiento de mujeres no hablaba de feminismo y es el encuentro de San Bernardo en 1990 el que a muchas de nosotras nos cambia la cabeza porque se empezó a hablar de aborto, se empezó a hablar de manera más masiva. Y después los encuentros nacionales de mujeres seguían teniendo distintos grupos y miradas, pero es en un encuentro nacional de Rosario que por primera vez la postura del derecho al aborto, del derecho a decidir, gana,
están abogando por el transfeminismo y otras quieren que el feminismo se mantenga apartado de otras diversidades. Hay debates que nos cruzan en Europa, no solamente en Argentina, y también hay debates vinculados a el abolicionismo o el trabajo sexual. Y de hecho, hemos tenido, yo creo que la buena mirada desde el equipo de ACDH de convocar a personas que a veces piensan diferente, y no fue sencillo. Quienes hayan visto los WhatsApp de los debates, estuvimos en momentos álgidos sobre qué cosas debíamos identificar o no, o cómo se las denomina, ¿sí? Porque desde el mismo lugar puede ser la reivindicación de acá ejercíamos el trabajo sexual, o el lugar donde desde otra perspectiva se diga este era un lugar de explotación de las mujeres y de cautiverio y de un prostíbulo es mirado desde distintos lugares. Pero bueno, estamos en esas circunstancias en las que hay muchas diversidades, pero yo creo que también hay cosas que nos unen, hay que construir colectivamente, hay que tender puentes, trazar avenidas comunes, no solamente en el aspecto del feminismo, sino en los grandes temas que hacen a la Argentina también, pero me parece que esto es un ejemplo de cómo, bueno, los debates se pueden dar en otro lugar, pero acá tal vez visibilizarlo de manera que el conjunto también lo apropie, ¿no? Y la gente ya se formará sus propias opiniones a partir de escuchar los debates con altura, con nivel y con distintas perspectivas. Pero bueno, yo quiero volver a la arquitecta Monset para preguntarle si además en este trabajo que están haciendo ellas hay también experiencias comparadas y hay otros países y otras latitudes donde lo urbano y las mujeres se crucen en esta reivindicación histórica de lo que construyeron, de lo que están construyendo. Me imagino que también tenés algo para contarnos de eso, y no quisiera dejar de que lo puedas contar. Bueno, sí hay otras experiencias, o sea, estudios sobre mujeres, hay recorridos también, pero quizás estos recorridos de arquitectas no hay tantos. Hay, bueno, un grupo que puntualmente lo hizo en varias ciudades europeas, que se llamó MOUO, que ya no existe, es un proyecto específico de la Unión Europea, y prácticamente no hay. De hecho, nos están invitando a nosotros un montón de otras, bueno, ciudades en Argentina, pero también en España, ya lo hemos hecho varias veces, y armamos talleres para formar y enseñarles cómo se arma esto, porque esto implica no solamente hacer el recorrido, sino cómo se hace la documentación, cómo se trabaja con los archivos, cómo se busca, dónde hay que buscarlo. Bueno, ya desde el mismo armado del recorrido, que a veces 2 horas como máximo, pero toda la parte del rastreo de la información y cómo hay que conseguirla, que son talleres que estamos dando. Ahora vamos a Valencia en octubre, en el País Vasco, y bueno, y en distintas ciudades de Argentina también ya vamos formando gente para que después sigan haciendo sus recorridos. Yo vuelvo al tema que vos decías de esta historia vivida por ustedes de la historia del feminismo, y que sería fundamental que también ustedes hagan sus fichas de dónde fueron ocurriendo estas determinadas cosas, porque está bueno que tengan la posibilidad de hacerlo en vida. No quiero decir que es terrible, Cuando nos jubilemos, ¿no? mucho laburo. Porque yo como investigadora, cada vez que tengo que rastrear un dato y buscarlo en el archivo, A mí me ha pasado con entrevistas, que me han venido a entrevistar y decir, pasé por tanto largo. Una cosa que yo marcaría, Oli, es esto, más allá de la casa de Florentina. ¿Vos te acordás del día que tomamos el Comité Nacional de la UCR para que hubiera cupo femenino? Sí. Ese es un hito histórico, y ese está en la Comuna 1. En la 1. Del otro lado, exactamente. Y yo tengo una foto con la bandera que decía Mujeres Radicales, Poder para el Cambio, que Florentina estaba en esa foto, la tengo con la bandera, y yo llevaba un palo de acá. Pero eso fue muy loco, porque marchamos
al Tucumán 1660, que está en el itinerario, marchamos por Avenida Callao de Contramano Así es. hasta el el Sina y Comité Entre Nacional, Ríos. Alsina y Entre Ríos, y lo tomamos. A ver, ¿ustedes entienden lo que les estoy diciendo? Porque claro, los chicos tomaban los colegios, Sí, claro. había tomas de colegios, y nosotras ahí éramos jóvenes, pero con todo el viejaje que Pero había muchas señoras grandes, empezando por Florentina. Fuimos a tomar el Comité Nacional hasta que nos dijeron que iban a poner el cupo. A modificar en la carta Porque era la orgánica. carta orgánica Sí. que querían modificar. Eso era un paso previo a lo que fue la discusión de la ley de cupo, pero estamos hablando de, bueno, yo debo tener la fecha en el reverso de esa foto. Pero lo que importante es la experiencia, porque ¿se acuerdan cuando también tomaron el Comité Nacional cuando fue lo del aborto? La gente joven fue Claro, sí, claro. apoyar las experiencias anteriores Sí. para lo que viene después. Pero yo no Bueno, sé y si nosotros, esas por ejemplo, chicas en la- supieron. Yo Bueno, no pero sé sí si estaría supieron. bueno que- En la ciudad de Buenos Aires nosotros logramos, No sé si supieron. digamos, lo aprobamos por el Comité Capital, o sea, el plenario partidario, mandato expreso a los legisladores de la ciudad para que voten a favor del aborto. Digamos, creo que no hay antecedentes de organización política, creo que, no sé si el socialismo lo hizo, pero nosotros tuvimos mandato expreso para votar a favor del aborto. Porque esas cosas es como que, viste, se pierden, después se pierden. Por eso hay que ponerlas en el... Pero esa la tenemos que poner en el mapa, pero hay que hacerla. Y lo mismo que hablábamos de la Biblioteca Nacional, que fue La Biblioteca Nacional que fue la Constitución. Sí. Claro. Quiero saber si hay algún comentario de Lilén, pero me gustaría que vengas vos acá para que salgas en la camarita, porque nuestra joven, que fue del lado que quieras, pero ponete en algún lado que salgas, porque vos tenés algo bueno para contar que tiene que ver con esto que dijo Silvia, de la discusión que están teniendo las mujeres en los barrios para que las calles tengan nombres de mujer. Entonces vos estás viviendo la experiencia así en la Rodrigo Bueno, a ver qué nos Yo cuentes estuve qué en el está taller el pasando. otro día. Ella es de Rodrigo Bueno. Y yo fui al taller el otro día donde se presentó, donde hablamos de los nombres de mujeres. Así es que últimamente se está haciendo una gran discusión sobre eso de los nombres. Fuerte, fuerte, fuerte. Mira, que ahí tenés que salir en la cámara. Se están eligiendo cada nombre y mi mamá y yo estábamos eligiendo entre varios nombres. Porque una que pasa por mi casa, que es el barrio histórico, que lo podemos nombrar las Yungas, otro también. Y son muchos nombres que más o menos van eligiendo los vecinos, pero muchos no están participando o cuesta demasiado para organizarse para dar las votaciones y poder elegir los nombres que la comunidad quiere. Pero en principio le han propuesto nombres de mujeres, hay nombres de mujeres propuestas. Sí, los primeros, bueno, los nombres creo que eran María Elena Bosch, que fue uno de los principales nombres de las propuestas para los nombres en las calles del barrio. También en las viviendas nuevas se puso una calle que la nombraron el 8 de marzo y van surgiendo bastantes nombres de todas mujeres. Nada más. Se va tomando eso como principal apunte para poder tomar más en cuenta y seguir con lo que es el barrio de Puerto Madero con los nombres de las mujeres. Así que van a tener De no cambiar el tour para llegar al barrio. No sé si hay comentarios de las otras compañeras. Tengo una enlazo con la joven. Yo soy o participo Sí, venite. Ella te ayuda a apuntar acá, venite acá, ¿ves? Acá al lado sí, así salís en la cámara. Para que te estén oyendo. Así te pueden ver, ahí te están viendo. Ahí te ponen. yo soy Mariana Oliva y digamos que participo para sintetizar en un espacio de memoria que se llama Encuentro por la Memoria, La Boca Barracas, por un pequeño espacio que se llama Mujeres por la Boca. Un poco empezamos a participar ahí porque al trabajar algunos temas de vivienda y hábitat es como nos resulta muy difícil esto de retomar un poco el arraigo al lugar y al compartir con mujeres en general que sienten esta especie de éxodo que está ocurriendo ahora, sobre todo en el barrio de La Boca, con la exclusión social que existe, por los desalojos desde hace mucho tiempo, como que no sea una cosa particular
propia de cada persona, como una especie de culpa que no puedes pagar un alquiler, entonces te ves obligadas las familias a migrar dentro de la ciudad y a irse, bueno, mucho a Avellaneda, Quilmes, y ahora cada vez es más difícil también. Entonces pensábamos, ya habíamos participado antes, hace muchos años, éramos el grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, hicimos la Marcha de las Escobas en el 2012, eso está el registro, y lo trabajamos así con muchos meses, en varios espacios, cuando comentábamos en los talleres lo que había sido y desde dónde había surgido la Marcha de las Escobas, es como que se sentían las mujeres del barrio como, no te voy a decir empoderadas porque ya está como muy gastado, pero como, viste, como que desde ese lugar es como que nos interesaba mucho porque es el lugar donde se sufre más y donde menos herramientas se creen que se tienen, me parece. Entonces pensábamos o charlábamos y compartimos mucho que esas mujeres inmigrantes, la mayoría analfabetas o que hablaban dialectos, y bueno, que la huelga de inquilinos, lo que fue muy parecida a la situación política de estos años acá en Ciudad y que persiste desde hace tanto tiempo, en aquel momento fue como muy convocante, sobre todo para las mujeres que están en el barrio, que están ahí, qué sé yo. Así que se hizo. Y bueno, nos va a encantar porque el miércoles que viene estamos en La Boca, en este cine teatro en la calle Almirante Brown. ¿Nos vas a decir el nombre? ¿El Verdi? No, en el otro cine teatro. Ahora vamos a decir el nombre y nos va a encantar que vengan, que coordinen para mostrarnos lo que decís del registro de lo que hicieron de claro, ahora me acordé. Y yo, bueno, ahora la sé porque se me vino a la cabeza que una de las propuestas que habíamos que fue frustrada, porque aparte en el mismo barrio se cruzan cuestiones que parece que vamos todos por lo mismo, pero si no va uno primero o una primero, no se puede hacer. Entonces, habíamos para cada 24 se propone cada espacio, para cada 24 previo, la marcha de las antorchas se hace por La Boca y por Barracas, la decimos el 22 creo, cada grupo, 24 de marzo. Claro, para el 24 por el Día de la Memoria, los días previos se propone, se hace, es como ya clásico, hacer una marcha de las antorchas donde ahí nos unimos todos. Y entonces cada grupo propone qué puede hacer, qué puede aportar o qué puede acompañar. Y bueno, el año pasado nosotras hicimos poesías de personas que habían estado, o sobre poesías de mujeres que habían estado detenidas, o sobre poetas que hablaran sobre el tema, y hacíamos una suelta en una plaza. Este año hicimos las cartas de las detenidas y las soltamos, hicimos una siembra de libros envueltos en pañuelos blancos y los soltamos. Pero lo que propusimos para trabajar durante el año, que es más difícil, es cambiar el nombre de las calles, que nosotros tenemos unas calles patéticas, desde la Vuelta de Rocha, que es ¿cómo se llama? Pedro de Mendoza, y así un listado de tremilicos, y perdón, y así, bueno, así que empezamos a proponer bastante resistido, entre compañeros, la propuesta bastante resistida, así que eso es interesante también. Entonces lo que nosotros cuando surgió esto, por eso yo le decía a ella, no sé qué va bien, qué hacer en las actividades y en los recorridos. Nosotras con las compañeras pensamos algo muy simple, que a lo mejor que lo elaboramos, que al no poder hacer grandes marchas y todo eso, trabajamos talleres de escobas, que son intervenir esas escobitas que por suerte a las niñas no se le regalan más, pero existen.
bobitas las intervenimos plásticamente desde, con palabras que no queremos, que queremos, con nombres. Para barrer lo que no queremos. Exacto. Y nos pareció que lo podíamos enlazar con en alguna calle, un lugar de intersección donde se pare, en general nosotras las regalamos a algunas obras, a algunas personas, más o menos así. Las empezamos a hacer en pandemia, cuando no podíamos reunirnos mucho, y las hicimos en plazas. Entonces, bueno, empezamos a pensar eso para y bueno, lo de las propuestas de los nombres, hay un montón de nombres, y ahí en las discusiones te sale Eva Perón, y cuando dices, no, te salen las primeras compañeras, esos nombres que son. Entonces, está bueno laburar nombres. Y yo sé que hay una experiencia que se hizo, que a lo mejor puede en Neuquén, me sale en Neuquén, pero el documental se llama Las Calles. Y una cosa así pasó, y está el documental. Es como un lugar del sur que se empezó a trabajar entre jóvenes de un colegio, ¿sí? y cambiaron los nombres de las calles, como si, que también la gente de la calle divina de nombres. Así que bueno, sabemos que no vamos a lograr fácticamente cambiar el nombre de una calle como Perón Mendoza o bueno, Avenida Colón o esas cosas, pero sí, aunque sea poner, viste que se pone sobre los marcos de los chapones, hacer unos chapones simulatorios adhesivos y hacer una especie de web. Bueno, vamos a invitarte para que el miércoles que viene todo esto lo sistematices y en todo caso entres al mapa, si todavía no entraste, porque queremos que entres al mapa y que mires los lugares que marcamos en la boca para que también puedan hacer agregados ustedes, sobre todo sumarte al WhatsApp de itinerarios y darte como las pautas de cómo agregar los lugares, y sobre todo para que si tenés material de lo que ustedes hicieron, que lo vayamos socializando, porque incluso lo que vamos detectando es que dentro de un mismo barrio hay gente que no sabe lo que hace la otra punta del barrio, y hay colectivas que están haciendo cosas y no se conocen. Y seguramente las chicas, cuando hagan sus itinerarios que lleguen a la boca, van a tomar algo de visitar la marcha de Bueno, yo iría cerrando, les pediría a nuestras panelistas sus últimos comentarios y conclusiones, sobre todo de lo que imaginan que podemos hacer juntas para seguir y de lo que ustedes mismas se comprometen a hacer en su lugar para seguir, que no tiene que ver con seguir con nosotras, digamos, para que esto siga como una cadena de que multiplique, ¿no? De que seguramente pueden darle otra vuelta de tuerca. Silvia. A ver, me parece que hay que construir en red, que tiene que ser horizontal, que tiene que haber comunicación y que el conocimiento se construye desde distintos lugares. Investigación, marco teórico, acción y al mismo tiempo la posibilidad de reivindicar la identidad y esas cosas, y sabiendo desde dónde las mujeres estamos paradas y cuáles son las cosas que tenemos que visibilizar. También cambiar estos enfoques y estos marcos teóricos es parte de la discusión, o por lo menos de los caminos, las brechas que tenemos que abrir en el buen sentido. Creo que ese es un camino hacia adelante que es intergeneracional y que podemos ir aportando desde distintos lugares y de distintas miradas para generar hacia adelante condiciones distintas y un marco distinto de convivencia. ¿Y qué va a ser la Comuna 3? Yo, viste, efectividad desconducente, diría de tu parte. Desde la Comuna 3, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer es esto que yo decía recién, tratar desde las distintas acciones y las distintas posibilidades que tenemos de generar en la agenda cotidiana, digamos, en la agenda de cercanía, condiciones de visibilización y también de equidad, que nos permitan a nosotros, digamos, ver las cosas desde un lugar distinto. Me parece que la cercanía tiene eso, la posibilidad de incidir en cosas pequeñas, en las escuelas, en las plazas,
en cómo llevamos adelante cada una de esas acciones cotidianas, pero que construyen solidaridad y construyen diversidad. Muchas gracias, Silvia, y bueno, esperamos esos puntitos para poder sumar. Inés. Bueno, yo también para cerrar, repetir esta experiencia, inicio de la experiencia ya de por sí ha sido súper valioso, que creo que es como una experiencia piloto de poner a prueba una metodología y que esto se puede seguir ampliando, incluyendo más obras, ampliando a otras comunas que se vayan participando y empezar a pensar la posibilidad de cómo interactuar, a lo mejor agregando un formulario Google o alguna cosa para que la gente si tiene algún sitio que estamos desconociendo, porque bueno, cada uno está como en sus tareas, en su mundo, en sus cosas, que pueda aportarnos, porque que se pueda aportar participativamente, pero que tengamos alguna especie de no quiero decir de filtro, pero sí de rigurosidad, de curaduría, para que esos datos que se aporten sean verificados. Claro, por eso recibir información y poder chequearla, verificarla y ver cómo se puede incorporar y ampliar los recorridos. Bueno, ¿y cómo van a seguir las arquitectas? Y nuestras arquitectas siguen rascando en el fondo de los archivos, encontrando cosas, y todo ese material se puede ir aportando y sumando al mapa. Bueno, muchas gracias. Bueno, así como conclusión me parece que, bueno, igual ya lo fueron diciendo, esto de la importancia de la red y de estar como bien comunicadas. Creo que es súper enriquecedor todo este trabajo, porque nosotras vamos a tomar información de ahí. Y no sé si llenar nuevos recorridos, pero bueno, siempre que hicimos Femitour no fue como, bueno, nosotros hacemos esto y está cerrado. O sea, invitamos a quien quiera o aportarnos a nosotras o armar sus propios recorridos. En las comunas 1, 2, 3 y 4 o en la comuna que sea, hagan su Femitour en donde se les ocurra, en otra ciudad, lo que quieran, pero es como una propuesta que está siempre abierta a todo lo que se pueda sumar. Así que eso me gusta y me encanta lo de las arquitectas. Ahora cuando hablaban me acordaba, siempre que contamos el tour me dicen, ay, ¿iban al Puente de la Mujer? Yo como, pero hizo un chabón. Bueno, entonces ahora vamos a sumar alguna obra de alguna arquitecta mujer que nos quede más o menos por el recorrido, porque por lo menos para compensar, porque tenemos enfrente del Puente de la Mujer hay un mural que sí lo pintó una mujer. Entonces yo trato de correr el foco para, bueno, si este puente muy lindo, pero lo hizo un chabón, miremos el mural que lo pintó una mujer. Pero bueno, siempre está bueno tener como esa riqueza, la vamos a sumar. Bueno, yo les agradezco a las tres muchísimo. Vamos a tratar de armar este formulario para que todas puedan aportar y sumar. Y recordar entonces que seguimos el último taller, lo tenemos la semana que viene, el 19, en La Boca. Almirante Brown 1375. Almirante Brown 1375. Vamos a tratar de que venga la mayor cantidad de gente posible del barrio, sobre todo porque la idea es que se apropien los vecinos y vecinas y que las caminatas que vamos a hacer van a arrancar este domingo 16 de abril en San Telmo. Vamos a empezar a poner los primeros stickers en nuestro barrio más histórico de la ciudad. Vamos a arrancar en la Plaza Defensa, en el corazón de San Telmo, un día domingo a las 10:30 de la mañana, para recorrer los itinerarios de los cautiverios de las mujeres de esta primera etapa histórica en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la pregunta? Si era los sábados la caminata. No, pero esta la hacemos un domingo. Esta es domingo 16, la primera en San Telmo. Después seguimos el sábado 22, el sábado 29 y el sábado 6 de mayo. Esas son las fechas porque había pronósticos, trabajos y cosas de que así nos hablamos. Pero vamos a hacer el primer recorrido es el primer recorrido es el recorrido de cautiverios, que lo guía el Museo de las Mujeres. El segundo recorrido es el del 22 de abril, que lo guía Femitour, que vamos a seguramente tomar el primer feminismo y el último feminismo, digamos que vamos a hacer San Nicolás, etcétera. Y después tenemos que
coordinar Comuna 3 y Comuna 4 para ver por dónde preferimos ir y a qué lugares elegimos mostrar. Sobre todo tiene que ser algo amigable en el contexto del partido. Así que bueno, nos despedimos, cerramos la transmisión sin borrar tratamos de ver cómo se apaga esto. Yo te diría que vayan sí, mejor. Acá, Sí, ahí está. Un placer. Nos hablamos y te mandamos el... Por la última vez se nos borró, casi nos morimos. Pero acá dice podrás guardarlo, bueno, pero finalizar. Claro, finalizar y